Desde siempre las personas han creído que los tiempos de antes eran mejores, pero ¿es realmente esto cierto? Para empezar, existen varias razones por las cuales, incluso tú y yo, sentimos que el pasado fue mejor de lo que realmente fue. A continuación te diré dichas razones y qué cosas son mejor ahora y qué cosas eran mejores antes para que podamos hacer una comparación justa. Solemos recordar únicamente los momentos buenos, dejando de lado todo lo demás, como momentos malos o momentos meh. Recordamos momentos, principalmente de la infancia o de la juventud, esos tiempos en donde todo nos parecía interesante. No teníamos miedo al hacer una pregunta que pudiera parecer estúpida. Esos tiempos donde nos emocionábamos por cosas que hoy nos parecen normales. En los últimos años, la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados. Ha cambiado la manera de hacer muchas cosas. La mayoría de nosotros ya estamos acostumbrados a todos estos cambios, mientras que personas mayores, a pesar de que se han ido adaptando, no lo han hecho al mismo ritmo o de la misma manera que la gente joven. En sus tiempos, ellos interactuaban con el mundo y con las demás personas de una manera totalmente distinta, por lo que muchas veces se les hacen raras o desconocidas las cosas que nosotros solemos hacer o decir en Internet. Empezaré hablando de las cosas buenas que hay hoy en día. La tecnología es muy avanzada. Podemos hablar con personas que están en otro país o en otro continente al instante. Además, cosas como el trabajo o el estudio se han vuelto más fáciles gracias a la tecnología. Por ejemplo, antes si las personas querían investigar algo, tenían que ir a una biblioteca, buscar el libro y buscar específicamente lo que querían. Hoy en día es mucho más fácil y práctico. Prácticamente vivían sin herramientas que hoy son fundamentales o indispensables para nosotros como ChatGPT. Otro cambio importante son los avances que ha habido en la medicina. Ahora es posible vivir más tiempo. Imagina, antes no existían tantas vacunas. Te tenías que cuidar sí o sí porque si no, no había otra manera de sanarte. Hoy en día hay tratamientos para cosas que antes no había. Otra cosa es la libertad. Algunos grupos, por ejemplo, las mujeres, antes tenían menos derechos, y aunque hoy en día sigan existiendo desigualdades, no podemos negar que, comparado con antes, se tienen más oportunidades de estudio o de trabajo. Y no solamente las mujeres, hay otros grupos como la comunidad LGBT, que hablando de ellos, si hoy en día es difícil, imagínate antes donde todo el mundo era lo que llamamos alguien conservador, y la gente estaba muy cerrada en cosas en las que hoy en día prestamos más atención. Ahora van las cosas malas. Hoy en día hay demasiada información. Somos bombardeados por toda la información que hay en todos lados. Nos cuesta más trabajo concentrarnos en algo porque al día siguiente pasó algo nuevo y así estamos todo el tiempo. Estos cambios en la tecnología, al haberse dado muy rápido, no han permitido que nuestro cerebro se haya adaptado. Por eso, muchas veces olvidamos al instante todo lo que vemos o nos duele la cabeza. Aunque cuando empezaron fue una idea bastante revolucionaria, hoy en día considero que traen más cosas negativas que positivas. Sí, te puedes comunicar con personas desde el otro lado del mundo, te puedes reír o distraer un rato, pero a veces por estar pendiente a nuestras redes ni siquiera hablamos con la persona que tenemos al lado. Además son muy adictivas y la mayoría del contenido, siendo sinceros, es una porquería y no nos aporta nada. Las redes sociales también hacen que tengamos una falsa percepción de las otras personas y de nosotros mismos. Vemos a jóvenes exitosos, mujeres y hombres con caras y cuerpos espectaculares, gente con cuerpos muy irreales. La verdad, un bajo porcentaje de la población realmente vive o es así, aunque hay que tener en cuenta que existe también la edición y los filtros, que mejora aún más la apariencia de todo. Hay que tener en cuenta que solo se muestran las cosas positivas. No vemos todo el posible estrés, ansiedad o inseguridades que tienen esas personas. Aunque no lo parezca, ese tipo de personas que parecen ser más felices o exitosas están igual o incluso peor que nosotros en ciertos aspectos. Antes, la mayoría de las cosas eran más baratas o fáciles de conseguir. Los terrenos, las casas, la comida, todo en su mayoría era más barato. Hoy en día el dinero vale menos y las cosas están más caras. Me acuerdo cuando era niño. Las frituras, por ejemplo, costaban la mitad de lo que cuestan hoy en día.
La gasolina también era más barata. Me acuerdo cuando era niño, hace unos 8 años, el litro de gasolina estaba en 16 pesos. Hoy en día está casi a 24 y probablemente seguirá subiendo. También me acuerdo que cuando era pequeño las cosas estaban mucho más baratas y también estaban más baratas cuando yo o alguno de ustedes ni siquiera habíamos nacido. Antes no se hacían tantos productos como hoy en día, por lo que se les podía poner más atención y detalle. Hoy en día muchas cosas como teléfonos, ropa, coches son desechados tiempo después de su uso, ya que la gente quiere lo más nuevo, lo mejor del momento. Hay gente que se endeuda con tal de tener ese tipo de cosas. Hoy en día la sociedad se ha vuelto más consumista. Esto afecta más que nada a las personas mayores. Antes las autoridades, como los padres, profesores, eran más respetados, y aunque eran más estrictos, eso tenía algo bueno, ya que la gente desde una edad temprana adquiría valores y disciplina. Es indudable que antes había mucho menor contaminación. Hoy en día muchas cosas como los ríos, las calles, el aire están más contaminados. El clima también no era tan drástico como lo es hoy en día. Y las personas antes, por ejemplo, cuando no había tanta contaminación, se bañaban en lugares como los ríos porque estaban demasiado limpios, cosa que hoy no se puede hacer. No todo el mundo piensa que las cosas eran mejor antes. Si muchas personas creen eso, más que nada es debido a la nostalgia, ya que solamente recuerdan lo bueno de antes. También esto depende de cada persona, por supuesto. Espero que te haya gustado el video. Ahora dime tú, ¿crees que los tiempos de antes eran mejores o que hoy en día las cosas son mejores?